estábamos viendo que los potenciales estándares de reducción están tabulados, y en cualquier tabla que ustedes tomen, siempre las semireacciones van a ser semireacciones de reducción. Siempre van a estar escritas con el electrón del lado izquierdo, es decir, antes de la flecha. Y en este caso, esta tabla está presentada desde el más oxidante, que tiene el valor más alto, hasta el más reductor, que tiene el valor más bajo. Y siempre en este tipo de reacciones, el valor más alto, cuando está representado de esta manera, es el más oxidante es el que está a la izquierda arriba, y el más reductor es el que está a la derecha abajo. Entonces, en este caso, el más oxidante es el flúor gaseoso, y el más reductor es el litio metálico, en esta tabla. Todos los demás son intermedios, y por lo tanto, siempre el más oxidante va a ser capaz de oxidar a cualquiera que esté por debajo de él. Como siempre trabajamos con pares, son dos semireacciones, siempre se trabaja con pares, en ese par siempre habrá uno que será capaz de oxidar al otro. Y ese uno, para que cumpla la condición de oxidante, debe tener un potencial de reducción más alto que el otro par, que la otra semireacción. Entonces, por ejemplo, si se tienen, digamos, bromo con plata, si les dan la semireacción de bromo y la semireacción de la plata, ustedes comparan los valores y la conclusión es que el bromo es capaz de oxidar la plata metálica a ion plata, y el bromo se reduce a iones bromuro. Y después de eso se escribe la semireacción que vamos a ver luego. Estos potenciales son potenciales estándares de reacción. Y veíamos que el potencial estándar depende de varios factores. Depende de la reacción de cada semicelda, depende de la concentración, de la presión de los gases y de la temperatura. Para unificar esto, se trabaja con las condiciones estándares. Y las condiciones estándares son que los reactantes y productos estén en sus estados normales, que la solución, que los solutos en solución tengan concentración 1 molar, que los gases en los reactantes y productos tengan una presión de 1 atmósfera y que la temperatura sea de 298 Kelvin o 25 grados Celsius, que es lo mismo. En este caso, entonces, estamos hablando de un potencial estándar de celda y se escribe con un E, con un epsilon y un superíndice 0. Si no lleva el 0, si ese 0 está ausente, entonces simplemente es un potencial de celda que corresponde a cualquier valor de presión, a cualquier valor de concentración, o etcétera. Normalmente, sin embargo, la temperatura se mantiene en 298, o sea, 25 grados Celsius. Pero esta temperatura también se puede variar, ¿ya? En todo caso, si no lleva el 0, es porque al menos una de las 4 condiciones no se cumple. Al menos una no se cumple. Cuando hay dos semireacciones, entonces, les decía que una siempre va a ser capaz de oxidar a la otra. Bueno, aquella que tiene el potencial de reducción más alto actúa como cátodo, y la que tiene el potencial de reducción más bajo actúa como ánodo, y simplemente se hace la diferencia entre ambas y el valor tiene que ser positivo. Cuando el valor es positivo, entonces decimos que la reacción ocurre. Sin embargo, puede darse el caso que uno escriba mal algo, pensó una ecuación equivocadamente o llega algo nuevo, ¿no es cierto? Y uno tiene que hacer el cálculo y puede suceder que ese valor sea un valor negativo. Bueno, si es así, si ese valor de cátodo menos ánodo resulta ser negativo, entonces quiere decir que la reacción no va a ocurrir, a menos que se le aplique un potencial mayor que el valor obtenido. Ya eso es lo que se conoce como electrólisis, que es un tema que nosotros no veremos. Bueno, entonces, un ejemplo acá. Elegimos dos semireacciones. Ya la semireacción del níquel y la semireacción del aluminio. Y lo que nos piden es balancear la reacción y calcular el potencial estándar de celda.
Decíamos que siempre se trabaja con el valor más alto como cátodo y el valor más bajo como ánodo, y la clase pasada yo les di un ejemplo muy parecido a este, pero aquí es donde normalmente se confunden y por eso fue que escogí valores negativos, porque el valor más alto de estos dos es menos 0,25. Entonces la resta sería cátodo menos 0,25, ánodo menos 1,66. Aquí está. Cátodo menos ánodo. El cátodo es menos 0,25 menos el valor del ánodo, que es negativo, 1,66. Al hacer esa diferencia resulta que el valor es positivo, 1,41, y por supuesto la reacción ocurre sobradamente. Y según el potencial de celda, dado que es positivo, entonces la reacción que ocurre es que el níquel es capaz de oxidar al aluminio a aluminio 3, y el níquel se reduce a níquel 0. Entonces, esto lo hicimos, yo no hice los pasos intermedios porque esta parte ustedes debieran saber hacerla, el balance de la reacción. Aquí yo no hice los pasos intermedios de multiplicar por los diferentes valores. Bueno, aquí está, ¿ya? Pero para obtener esta ecuación, esta es la ecuación así sin balancear. Perdón, me equivoqué de transparencia. Esta es la ecuación sin balancear, mis disculpas, ¿ya? Esta es la ecuación sin balancear, y aquí están los balances de la reacción. La de níquel, que la reducción de níquel se multiplica por 3, pero en este caso, dado que la reacción es que el aluminio se oxida, se escribe como oxidación y se multiplica por 2 con la única finalidad de igualar electrones, ¿ya? Entonces, al multiplicar por 3 la primera y por 2 la segunda, se tiene que en ambas semireacciones hay 6 electrones, y esta vendría a ser la reacción que ocurre y está balanceada. Es la misma de arriba, pero aquí está balanceada. Ya, si ustedes sacan la cuenta aquí, esta no está balanceada porque si bien hay un níquel a cada lado y un aluminio a cada lado, resulta que al lado izquierdo hay 2 cargas positivas y al lado derecho hay 3 cargas positivas, así que eso no está balanceado. Aquí sí, aquí está balanceado. Al lado izquierdo hay 6 y a la derecha también hay 6 cargas positivas. Y todo lo demás está bien, hay 3 níquel a cada lado y hay 2 aluminios a cada lado. Esta está correctamente balanceada. Ya, otra reacción, otro ejemplo, aquí dice, averigüe si en condiciones estándares el ion estaño 4 será capaz de oxidar el cromo 2 a cromo 3. Escriba y balancee la reacción espontánea. Entonces lo primero que hay que saber es si la reacción ocurre, hay que calcular el potencial estándar de la celda. Entonces vamos a las tablas, y de las tablas sacamos el potencial para la reacción de reducción del estaño 4 a estaño 2, y la reducción de cromo 3 a cromo 2. Ya anotamos, ¿no es cierto?, la ecuación correspondiente, cátodo menos ánodo, escribimos los valores. Aquí no es difícil porque ciertamente más 0,15 es bastante más grande que menos 0,4. Así que el cátodo es el estaño y el ánodo es el cromo 3. Y se escribe entonces cátodo 0,154 menos el valor del ánodo, que es negativo, 0,408, y por supuesto aquí va a salir una suma que es bastante grande, 0,562 volts. Y el valor positivo señala que la reacción descrita en el enunciado ocurre, o sea que el estaño 4 efectivamente oxida el cromo 2 a cromo 3. Con ese valor la reacción ocurre. Aquí escribí las dos semireacciones y para igualar la cantidad de electrones multipliqué por 2 la del cromo y sumé inmediatamente y queda entonces como estaño 4 más 2 cromo 2, que resulta en estaño 2 y 2 cromo 3. Aquí esta reacción está debidamente balanceada. Ya aquí tenemos 4 más 4 son 8, y aquí tenemos 2 por 3, 6, y 2 son 8, así que en ambos lados tenemos las mismas cargas y la misma cantidad de átomos, la misma cantidad de átomos de estaño que la misma cantidad de átomos de cromo. Ya, y ahora la ecuación de Nernst, que también alcanzamos a ver en la clase pasada. Esta es la ecuación de Nernst que se usa para calcular o hacer diferentes cálculos en condiciones no estándares.
Y aquí relaciona el potencial estándar de celda con el potencial de celda. ¿Ya? Potencial estándar de celda, potencial de celda. ¿Ok? R, ya le dijimos, yo lo mencioné en la clase pasada, R es la constante de los gases, pero en este caso expresada en términos de Joule. T es la temperatura expresada en Kelvin. N es el número de electrones que se intercambian, número de moles de electrones, ¿ya? Número de moles de electrones. Y F es el valor de la constante de Faraday, que son 96.485 joules sobre volts por mol de electrón. Q, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es lo mismo que K. Entonces se reemplazan estos valores, cada uno de estos valores, se reemplazan en R, en T y en F, y se transforma logaritmo natural en logaritmo decimal, o logaritmo base 10, y queda transformado en 0,0592 sobre n, logaritmo decimal de Q. Ahora, Q tiene la misma expresión que K, pero en este caso es válida para cualquier punto, y cuando ese punto es el equilibrio, entonces Q es igual a K, que es lo que vamos a ver luego. La ecuación de Nernst se puede usar también para ecuaciones iónicas y semireacciones. Por ejemplo, en una semireacción como esta del aluminio, también se puede usar la ecuación de Nernst. En este caso, para la semireacción del aluminio, sería el E0 menos 1,66, ¿no es cierto? 0,092, dividido por el número de moles de electrones, que en este caso es 3. Por el logaritmo de 1, este lado no hay nada que tenga concentraciones, así que el valor es 1. No es que sea igual a 1, sino que el valor es 1, porque no hay nada que reemplazar aquí. No hay un ion en solución, perdón. Y aquí tengo la concentración del aluminio en solución. Por supuesto, el valor del potencial de celda va a depender entonces de la concentración del aluminio. Y ahora un ejemplo. Aquí sí que yo me salté los pasos, a lo que yo estaba pensando delante. Aquí me salté los pasos de multiplicar por 2 y cosas así. Aquí escribí nomás. Para la celda, fíjense que aquí esto está escrito en términos de notación de celda, ¿ya? Para la celda plata, ion plata de concentración 0,050 para el ion plata, y cobre 2, 0,030, que pasa a cobre 0, calcula el potencial de celda y escriba la ecuación balanceada. Bueno, lo primero que hay que hacer es escribir los potenciales para cada una de las semireacciones a los que se hace mención en el planteamiento del ejercicio. Entonces, la semireacción de reducción de la plata, ¿ya? 0,799. La semireacción de reducción del cobre, 0,337. Y cátodo menos ánodo. Bueno, aquí es claro. Así es que el valor de esta semicelda, el valor del potencial de la celda en condiciones estándares es 0,462. Ahora, para balancear la ecuación, la semireacción de la plata se multiplica por 2, y como la plata, de acuerdo con este potencial, como el ion plata, ¿ya? El ion plata va a ser capaz de oxidar el cobre metálico a cobre 2, entonces la segunda reacción, esta, se escribe en la forma de oxidación, ¿ya? Y la ecuación balanceada será esta entonces. Aquí es donde yo me salté el paso de escribir cada semireacción y multiplicarla, en fin. Aquí la escribí directamente. Además que esta no es difícil de balancear, ¿ya? 2 plata, yo supongo que ustedes han hecho ejercicios, yo les he insistido bastante que ya tienen hartos libros de donde pueden sacar ejercicios y pueden ustedes trabajar en grupo o ¿cómo se llama? O en forma individual. Ya entonces, una vez balanceada la ecuación, se tiene esto. Esta es la reacción que ocurre de acuerdo al potencial estándar de la celda. Esta es la reacción que ocurre. El ion plata es capaz de oxidar el cobre a cobre 2 y el ion plata, por supuesto, se reduce. Entonces, esta misma reacción yo la voy a repetir acá. Ahí está. Y ahora vamos a calcular lo que nos piden. Ya calcule el potencial de la celda de acuerdo a estas concentraciones, que no son las estándares. Entonces, ¿por qué es bueno tener esta reacción aquí a mano?
porque tenemos que conocerla para poder escribir correctamente la ecuación de Nernst. Esta es la ecuación de Nernst, ¿ya? Aquí yo la escribí en términos de lo que tengo al lado derecho. Ustedes ven que aquí no está incluida la plata metálica, solamente los iones en solución, en este caso cobre. Y del lado izquierdo no está incluido el cobre metálico, solamente los iones en solución, o sea, plata. Pero además, la plata tiene un coeficiente estequiométrico igual a 2, por lo tanto le corresponde que este valor de la concentración esté elevado al cuadrado. Reemplazamos los valores. E0, de acuerdo a lo que hemos visto, es igual a 0,462. Este valor ya lo sabemos, 0,0592 dividido por n. ¿De dónde sale este n? N es el número de moles de electrones que han participado en la reacción. Bueno, este valor nos da la pauta. ¿Por qué? Porque el de arriba hay que multiplicarlo por 2 para igualar los electrones. Por lo tanto, aquí el número de electrones que se intercambian es igual a 2. Ahí está, es igual a 2. Logaritmo de concentración de cobre. Tenemos que volver aquí entonces, ¿cuál es la concentración de cobre? 0,03, recordemos que la de plata es 0,05. Entonces aquí está la de cobre, 0,03, y la de plata 0,05, pero esta de plata, les insisto, tiene que estar elevada al cuadrado. Bueno, hacen el cálculo, dividen, hacen esta relación matemática, ¿no es cierto? 0,03 dividido por 0,5 al cuadrado, le calculan el logaritmo, lo multiplican por este valor, y les sale que el resultado de todo eso es 0,032. Esto yo lo hice con la calculadora, y el valor es 0,032, y se resta del 0,462. Por lo tanto, van a tener que, en estas condiciones de concentración, el potencial de la celda va a ser 0,43, que va a ser ligeramente inferior al potencial estándar de celda. O sea, ustedes ven cómo las concentraciones de los iones hacen variar el potencial estándar de celda. ¿Ya? En este caso, disminuye. Otra vez aquí lo escribí en términos de notación de celda. Para la reacción de níquel, que se oxida en níquel 2 con concentración 0,5 molar, y que el aluminio en solución, el aluminio más 3 en solución de concentración 0,0010 se reduce al aluminio metálico. Calcular para esta reacción el potencial de celda y escribir la reacción balanceada. Aquí otra vez yo me obvié los pasos de escribir cada semireacción, pero lo que sí hice fue escribir las semireacciones con sus valores, ya con los valores de potenciales estándares. Otra vez, en este caso, ambas tienen valores negativos. Ambas tienen valores negativos. Así es que, ¿cuál es el cátodo? Aquel que tenga el valor más alto entre menos 0,25 y menos 1,66. En este caso, el que esté más cercano a 0. O como yo les puse en la clase pasada, ustedes trazan una línea horizontal, marcan el 0, menos 1, menos 2, menos 3, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y después empiezan a marcar como ustedes dispongan ahí, según la escala que hayan hecho, y escriben estos valores y ven cuál de estos valores es el más alto. Bueno, aquí es el menos 0,25, así que ese es el cátodo. Menos 1,66 será el ánodo. Y al hacer esta diferencia resulta que el valor es 1,41, que es un valor bastante grande. Y aquí lo que les decía recién, que yo no hice todo la multiplicación del cátodo y del ánodo, pero no es difícil darse cuenta porque aquí son 2 electrones para el níquel y 3 electrones para el aluminio. Por lo tanto, la única forma de balancear esto es escribir multiplicar la primera por 3 y la segunda por 2 y saber quién oxida quién. Bueno, el níquel va a tener que oxidar el aluminio 3, porque este es el cátodo. Así que el níquel es el oxidante que oxida el aluminio 3, y el aluminio metálico es el reductor que reduce níquel 2 a níquel 0. ¿Ya? Y es exactamente lo que tenemos acá abajo. El níquel 2 es reducido a níquel 0 y el aluminio se oxida a aluminio 3. ¿Ya? Con el cuidado, ¿no es cierto?, que hay que multiplicar por 3 la primera y por 2 la segunda. Y por supuesto, esta segunda reacción debe escribirse en términos de oxidación. Escribo entonces esta misma reacción de nuevo en la otra transparencia, ¿ya? Y aquí está, o diapositiva. Y aquí entonces la tenemos
Y esto es importante fijarse porque estos son valores que nosotros debemos usar en la ecuación de Nernst. Entonces lo que hice aquí yo fue escribir otra vez la ecuación de Nernst, ve que aquí está en términos de n, aquí no hay valores, pero sí tuve el cuidado de poner las concentraciones de los iones, en términos de cuáles son los iones y cuáles son los diferentes exponentes para cada uno. Otra vez, el níquel metálico no se considera, como tampoco se considera el aluminio. Ambos son metálicos. No es que la concentración sea 1. Cuando son metálicos, no se considera la concentración, solamente para aquellos iones en solución. Porque la concentración no se considera porque es constante, ¿ya? Entonces aquí el aluminio está al cuadrado. Aquí está el cuadrado, que está multiplicado por 2. Aquí es la concentración al cuadrado. Y el níquel, que está multiplicado por 3, es el coeficiente estequiométrico. Aquí en la ecuación esta se eleva al cubo. Entonces aquí lo que hay que cuidar es usar las concentraciones apropiadas. El aluminio tiene que ser 0,001. Ahí está, aluminio 0,01. Y el níquel es 0,50. Entonces el níquel es 0,50. Y después fijarse bien que el aluminio está elevado al cuadrado y el níquel elevado al cubo. Bueno, ustedes hacen esta operación y les va a salir 8 por 10 elevado a menos 6. Esta la dejé así porque a aquellos de ustedes que les guste la matemática, el hecho de que este sea 6 y este es un logaritmo decimal, este 6 con ese 6 juegan un papel importante. Aquí esto se elimina, ¿ya? Así que en buenas cuentas va a quedar el logaritmo de 8 por 0,0592. Bueno, el resultado de esto es que se resta menos 0,05 y el valor, perdón, aquí se tiene que sumar, me equivoqué aquí, disculpen, aquí se suma porque este es negativo. Entonces aquí, ahí se suma y les va a dar 1,46. Esto voy a tener que corregirlo, se suma, es 1,46. ¿Ya? Sí, aquí hay que hacer una suma. 1,46. ¿Ya estamos bien hasta ahí? Si voy muy rápido, me dicen por favor. Sí, profe, va un poco rápido. ¿Ah? Va un poco rápido. Voy un poco rápido. Ya, voy a bajar la velocidad entonces. Ok, gracias. Profe, ahí en lo último, ¿por qué sumó? ¿Por qué sumé? ¿A dónde? Sí. Donde en el porque 1,41. si ustedes hacen el cálculo, a ver, 8 exponente menos 6, calculen el logaritmo, les va a salir negativo, les va a salir el logaritmo de 8 por 10 elevado a menos 6 es menos 5,0969. Menos. Con el menos de antes, con Ya. menos, les va a salir una suma. O sea, basta que aunque haya un signo menos ahí, para que este signo les cambie a positivo y van a tener que sumarlo. ¿Ya? Ya entendí, gracias. Estoy verificando. Sí, hay que sumarle 0,05. Sí, me van a disculpar, lo voy a corregir al tiro antes que se me pase, o si no, ahí sí que sería problemático. Ya, entonces, aquí se suma. Y ahí quedamos bien, 1,46. Ya, pero hasta aquí se entiende cómo es el proceder con la ecuación de Nernst. Se entiende que ustedes deben escribir la ecuación debidamente balanceada y mi consejo es que después escriban la ecuación de Nernst con las concentraciones de los iones, sin escribir los valores de los potenciales estándares ni la cantidad de moles de electrones, solamente las concentraciones de las especies que deben considerar. Porque aquí es donde se generan los mayores problemas, ¿ya? Al escribir equivocadamente esto. Bueno, resulta que, a ver, ¿se entendió hasta aquí o no? ¿Estamos bien hasta esta parte o no?
de lo que hemos visto antes, que es más o menos un repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Sí? Ya resulta que a partir de la ecuación de Nernst, uno puede calcular la constante de equilibrio de una reacción. Cuando se hace eso, E, que es el potencial de celda, es igual a 0, y Q es igual a K. Cuando es igual a 0 significa que ya no hay más reacción. O sea, cuando se tiene esta situación y el E es igual a 0 es porque ya la reacción alcanzó el equilibrio y no hay más que darle. Ya se alcanzó el equilibrio y por lo tanto E es igual a 0 y Q es igual a K. Bueno, eso es lo que está representado aquí. E es igual a 0 y Q es igual a K. Se alcanza el equilibrio, por lo tanto de aquí yo puedo despejar ahora. De esta relación se obtiene que NF es 0 es igual a RT logaritmo natural de K. Yo puedo despejar el logaritmo natural de acá. Y me va a quedar NF0 sobre RT y paso de logaritmo natural a logaritmo decimal. Hago las transformaciones correspondientes reemplazando F, R y T, que ya les di los valores. Ya esos valores están entregados antes, hace rato por acá. Ahí están los valores. 8,3145, 96.485 y 298,15. Ya se reemplazan esos valores. Y el otro paso es pasar del logaritmo natural al logaritmo decimal o logaritmo base 10. Y queda esto entonces, este F sobre RT queda transformado en 16,9 por N, que es el número de moles de electrones, por el potencial estándar de celda. ¿Ya? Entonces, conocido N, conocido el potencial estándar, se puede calcular cuál es la constante de equilibrio de una reacción. Entonces aquí, calcule la constante de equilibrio para la reacción esta, escrita en términos de notación de celda. Y aquí yo aprovecho de introducir algo nuevo. Miren, plata metálica, ¿no es cierto? Este es el ánodo al lado izquierdo. Este es el cátodo al lado derecho. Aquí me equivoqué, lo puse al revés. Este es el cátodo y este es el ánodo. Esto está al revés, está mal escrita, me equivoqué aquí. Ya, bueno. Voy a tener que reescribirla, pero lo que quiero que ustedes entiendan es esta parte de aquí. Esto es lo que me interesa que ustedes aprendan. Este fierro 2 y fierro 3 están ambos en solución. ¿Por qué? Porque la reacción comienza oxidando fierro 2. ¿Ya? Esto es estamos en condiciones estándares acá. No puse nada cuando no hay nada escrito porque se está en condiciones estándares. Estamos en condiciones estándares, así que esto está todo 1 molar. 1 molar para la plata, 1 molar para el fierro 2. Entonces aquí esto está en condiciones estándares y el fierro 2 comienza a oxidarse a fierro 3. Aquí yo no puedo poner un electrodo de fierro 2 o de fierro 3, porque el fierro 2 y el fierro 3 no es metálico. ¿Ok? Y si yo pongo fierro 2 como electrodo, de acuerdo con este potencial, 0,799, la plata metálica, la plata iónica, es capaz de oxidar el fierro metálico. Entonces, ¿cómo puedo saber yo eso? Bueno, porque, voy a retroceder harto acá, porque aquí, ahí está la plata, ¿ya? Y el fierro metálico está acá abajo. Entonces, si yo pongo un electrodo de fierro, la plata es capaz de oxidar el fierro a fierro 2. Entonces, fuera de la reacción fierro 2, fierro 3, que es esta de aquí, voy a tener una segunda reacción que va a ser entre la plata que oxida el fierro 2 a fierro 3 y la plata que oxida el fierro metálico, el electrodo, a fierro 2. Y más encima este fierro 2 después va a ser oxidado a fierro 3. O sea, voy a tener muchas más reacciones de las que yo necesito. Por lo tanto, en este caso, no puedo poner
una reacción de fierro, perdón, no puedo poner un electrodo de fierro porque me va a participar de la reacción, ¿ya? Necesito poner un electrodo que sea inerte, que no participe de la reacción, que no le pase nada. Bueno, el electrodo que se escoge en este caso es platino. Puede ser otro, claro, puede ser por ejemplo de carbono, pero tiene que ser un electrodo que no participe de la reacción. ¿Ya? Esto lo voy a tener que escribir de nuevo porque me quedó al revés. El ánodo es al lado izquierdo, el cátodo es al lado derecho. Entonces, bueno, de acuerdo si yo siguiera estrictamente esto, el valor me saldría al revés, pero aquí yo me equivoqué de lado simplemente. ¿Ya? Si esto fuese una pregunta de prueba, ¿ya? Si este fuese una pregunta de prueba, resulta que este es el cátodo y este es el ánodo, pero según como está escrito, de acuerdo a lo que se solicita, este es el cátodo y ese es el ánodo. ¿Qué tendría que escribir? 0771 menos 0799. Y el valor evidentemente va a salir negativo. Y si sale negativo, entonces la reacción no ocurre, a menos que yo aplique un potencial mayor al resultado. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Si aquí yo me equivoco y esto hubiese sido una pregunta de prueba, ustedes tienen que acatar lo que la prueba dice y habrían calculado ustedes para esta reacción un valor negativo. ¿Ya? Y en esas condiciones la reacción no ocurre, porque el valor de la celda estándar habría sido negativo. Bueno, en este caso, fue un error mío aquí, y en realidad lo que hay que poner es que este es el ánodo, donde ocurre la oxidación de fierro 2 a fierro 3, y aquí tenemos que poner la reducción de plata más a plata cero, o sea, este tendría que ser el cátodo, ¿ya? Al revés. Bueno, entonces, de acuerdo a los potenciales estándares, escribimos esto, el potencial estándar de la plata es 0,799, el potencial estándar de fierro 3 a fierro 2. Ojo con esto porque hay varios potenciales para fierro. ¿Cómo sé yo cuál es el que se debe escoger? Bueno, de acuerdo a esta reacción. Fierro 3 a fierro 2. ¿Ya? Aquí, por favor, tengan cuidado porque hay varios casos para el fierro. ¿Ya? Ese es uno. Fierro 3 a fierro 2. Aquí tenemos otro. De fierro 2 a fierro 0. En este caso, la tabla no nos entrega fierro 3 a fierro 0, que también existe, ¿ya? Pero sí tenemos 2 de 3. Tenemos de fierro 3 a fierro 2 y de fierro 2 a fierro 0. ¿Ya? Así que ustedes deben tener cuidado cuál es el valor, la semireacción a escoger. En este caso, como dan los iones, esta es la que corresponde. Fierro 3 a fierro 2. Ya, aquí estamos. Entonces, ¿cuál es el potencial de celda? Bueno, cátodo menos ánodo, 0799 menos 0771, y esto da un valor de 0028. Este es un valor bastante pequeño, 0028. Y se va a ver reflejado por el valor de la constante. Entonces reemplazamos. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos según lo que tenemos acá. Ya, 16,9 por n por E0. Entonces, n es igual a 1, ahí está, es 1 para la plata y es 1 de fierro 3 a fierro 2, así que no hay que multiplicar por nada. Se mantiene el 1. 0028 es el valor del potencial estándar de celda y 16,9 es el factor por el cual hay que multiplicar, ¿no es cierto? Según todos los cálculos que hicimos. Y este resultado es 0,47. El valor de la constante, ahí lo tienen ustedes, es bastante bajo, es apenas 2,87. Bueno, este valor del potencial de celda es un muy buen medidor de cuál va a ser la constante de equilibrio. Este valor bajo me dice que la constante también va a ser chica. Así que, si bien esta es una reacción que ocurre, la constante de equilibrio es bastante pareja, o sea, aquí se forma hacia la derecha y hay un equilibrio bastante bueno de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿ya? En esta reacción. No es algo que ocurra siempre, pero en algunos casos se da, como en este. ¿Ya?
Ya, preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? Ya, les voy a dar 5 minutos, vamos a hacer algunos ejercicios luego, les voy a dar 5 minutos. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar lo del principio? Porque ahí me confundí un poco. ¿Explicar qué cosa, perdón? Lo del principio, la reacción, de por qué lo había escrito mal y por qué no ¿Esta? iba... ¿Esta? Sí, Ah, sí, la voy a poner como debe ser para que no haya confusión entonces. Espérame un poquito, a ver que voy a escribirla como corresponde. Para la constante de equilibrio, calcule la constante de equilibrio. ¿Qué es lo que yo tenía en mente? Bueno, yo lo primero que hice fue buscar estas reacciones. Lo primero que hice fue buscar estas reacciones. Entonces, por los valores, en la plata tiene que oxidar el fierro 2 a fierro 3. Entonces, la plata actúa como cátodo, ¿ya? Porque este es el que oxida fierro 2 a fierro 3. Además, el valor me dice que tiene que actuar como cátodo. Si va como cátodo, va al lado derecho. Por lo tanto, esta otra semireacción es el ánodo y tiene que ir al lado izquierdo. Aquí, al escribirlo, se me pasó nomás. Porque aquí, esto me está diciendo que es el ánodo y al lado derecho me está diciendo que es el cátodo. Ya recuerden ustedes que por convención al lado izquierdo es el ánodo y al lado derecho es el cátodo, ¿verdad? Y yo escribí aquí esto como ánodo, cuando en realidad corresponde que vaya como cátodo por estos valores. Entonces, esa es lo que yo no quiero que se les forme como confusión, así que lo voy a corregir. Y este platino tiene que salir volando de acá. Y volver ahí. Ya entonces va a quedar platino, fierro 2 que se oxida a fierro 3, tiene que seguir la misma secuencia, fierro 2 que se oxida a fierro 3, ¿cómo se llama? El puente salino, y que la plata, aquí va al revés, esta plata se tiene que reducir. Ahí sí. Entonces en el ánodo ocurre la oxidación de fierro 2 a fierro 3. En el cátodo ocurre la reducción de plata más a plata cero. ¿Ya? Y ahí está como debe ser. Lo que hay que... ¿Sí? Para los anteriores, entonces, ¿también habría que corregirlo o no? ¿Por Para el qué? del níquel, porque igual está escrito, creo, ¿En serio? ¿o no? ¿Este? No, aquí está bien. Sí. A ver. Ah, también. Estoy reprobado. Claro, aquí el níquel oxida el aluminio. Sí, esto es el que... Sí, gracias por decirme, yo no me había dado cuenta. Habría sido catastrófico esto, si se me pasa así completo. No, este de aquí.
Ya, ahí está como debe ser. Ya voy a echarle una mirada a los demás porque tienen que quedar como tiene que ser. O sea, tienen que estar escritos en la forma de como corresponde a la notación de celda. ¿Ya? Voy a mirar los otros para no... claro que también me equivoqué. Plata, ya eso lo voy a corregir después. Entonces, lo que sí, esto tiene que ser correcto. La notación esta de celda, les insisto, siempre es el ánodo a la izquierda. Recuerden ustedes lo que les dije, la regla mnemotécnica. Ánodo, oxidación al lado izquierdo. Todo lo que es con vocal, todo lo que va con consonante es al lado derecho. Ya, cátodo, reducción, van al lado derecho acá. ¿Ok? Entonces, aquí este es el cátodo, se reduce la plata a plata metálica, y eso es lo que corresponde, porque el ion plata es el oxidante, por lo tanto se reduce. Sí, gracias a quien me hizo ver el punto. No me di cuenta quién fue, pero se lo agradezco. Ya, ahora tienen 15 minutos, yo en el computador tengo las 12:10. ¿Cuánto dije? ¿15 minutos? No, solamente 5 minutos. Tengo las 12:16 hasta las 12:21. ¿Ok? Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio, una celda voltaica. Tiene electrodo de aluminio. Tiene electrodo de aluminio. En una solución eh, 0,025 molar en nitrato de aluminio. Y un electrodo de hierro en una solución .50 molar en nitrato de fierro. En este caso es nitrato de fierro 2. Calcule el potencial de la celda. Calcule el potencial de la celda. Y escriba la reacción balanceada. Ya, aquí lo primero que hay que hacer cuando se tienen este tipo de ejercicios es ir a una tabla de los libros. La tabla de potenciales redox. Y escribir los valores que en esa tabla aparezcan. Entonces, lo que uno hace es ir a las... Normalmente uno va a los apéndices, ¿ya? En este caso yo dejé marcada acá donde está la tabla, donde están los valores. Y uno escribe ahí lo que corresponda, al ejercicio. Entonces aquí será... ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la reacción que tiene que ocurrir? Bueno, aquí hay algunas palabras claves, miren.
que hay algunas palabras clave. Dice electrodo de aluminio. Eso significa que está en estado metálico. Electrodo de aluminio. Y acá, electrodo de hierro. Esos son dos términos claves. El otro está aquí. Una solución, este de aquí, solución de aluminio. Y acá, solución fierro 2. Entonces ahí tenemos que una semicelda es un electrodo de aluminio con la solución de aluminio y la otra semicelda es un electrodo de fierro con solución de fierro. O sea, si esto nosotros tuviésemos que dibujarlo, ya, para que quede, para que vean ustedes cómo se resuelve esto, no lo piden, pero solamente a modo de ayuda. Y ahora vamos a dejar hasta ahí nomás, porque todavía tenemos que averiguar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Pero hay uno que evidentemente tiene que actuar como cátodo y el otro tiene que actuar como ánodo. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que mirar cuáles son los valores de las semiceldas. Perdón, disculpen, de las semireacciones. Entonces aquí tenemos una que es aluminio 3. Uno es el aluminio 3. Ya, una semireacción aluminio 3 que pasa a aluminio 0 y el potencial estándar de esa reacción es menos 1,66. Y el otro es el de fierro 2 a fierro 0. Menos 0,44 volts. ¿Ya? Entonces, con esos datos tenemos que resolver cuál es cuál. ¿Cuál es el cátodo? ¿Cuál es el ánodo? A ver, aquí yo los quiero escuchar a ustedes. El cátodo creo que era el mayor, ¿cierto? Entonces debería ser el hierro. Esa es buena pregunta, Tiari. Me lo hiciste como pregunta. Hazme una afirmación. Es que no estoy segura, pero creo que es así. Ya, pero arriésgate, a ver, arriésgate. Según yo, el cátodo debería ser el fierro. Ya. El cátodo, este vendría a ser el cátodo. Porque es el mayor. Ya. Y por lo tanto, por descarte, este tendría que ser el ánodo. ¿Sí? Ya. ¿Qué dice el resto de la gente? Sí. Está bien. Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Ya, entonces, vean, vamos acá. Recuerden ustedes que, ¿cuál es el que va al lado izquierdo? El ánodo. El ánodo. Esto no lo piden. Esta parte es para que entendamos cómo es la reacción que ocurre. Esta parte no la piden. Solamente para saber qué es lo que ocurre. Si ese es el ánodo, aquí tenemos cada uno, ¿verdad? Entonces ya, vamos a etiquetar esto. ¿Cuál sería la etiqueta que le corresponde a cada uno? Ya, ¿cuál sería este electrodo? ¿Cuál es? El aluminio sólido. Aluminio metálico, ya. Y por lo tanto aquí tendríamos aluminio más 3, la solución. ¿Y al lado derecho? El hierro.
hierro metálico es el electrodo, y aquí tendríamos hierro más 2 en solución. Los estados de oxidación se saben por esto de aquí. Ahí tiene nitrato de fierro 2, por lo tanto este es fierro 2. Y aquí tenemos nitrato de aluminio, y el estado de oxidación del aluminio lo indica ese número 3. ¿Ya? Ok, entonces con esto ya tenemos más que suficiente. Lo que nos están pidiendo es el potencial de la celda y escribir la reacción balanceada. ¿Cuál será el potencial de la celda entonces? Para poder escribir el potencial de la celda, yo les sugiero que primero escriban la reacción balanceada, porque así el potencial de la celda no lo van a poder calcular de buenas a primeras. Lo que sí pueden calcular por ahora, ¿qué es? A ver, así de una sola vez. ¿Qué pueden calcular de una sola vez? Potencial estándar. Potencial estándar de celda, ¿verdad? Entonces aquí el potencial estándar de celda será el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Ya. Cátodo es menos 0,44 menos el ánodo, que es menos 1,66. Por favor, aquí ni se les ocurra esto de dar vuelta a las reacciones, porque ahí sí que eso es, ahí yo me enojo. Ya, 1,22 volts. ¿Está claro? Ya, díganme si están de acuerdo o no. Aquí llevamos, lo que hicimos fue una simple diferencia nomás, todavía falta calcular el potencial de celda y escribir la reacción balanceada. O sea, si este ejercicio tiene 10 puntos, aquí llevamos recién uno. Un punto por hacer esa diferencia. ¿Ya? Ok, todavía falta harto. Primero hay que escribir la reacción balanceada. Entonces lo que vamos a hacer es recordar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Ya, cátodo el fierro, ánodo el aluminio. Y vamos a pasar a la otra página. Cátodo el fierro. Entonces, fierro 2. Y el ánodo es el aluminio, decíamos. Ya, ¿cuál será la reacción que tiene que ocurrir? Este es cátodo, este es ánodo. ¿Hay que multiplicarlas? Ya, primero, sí, claro, hay que multiplicarlas, pero ojo que lo que nos... ¿Por qué les pregunto? Primero hay que decidir quién se oxida y quién se reduce. Por eso les estoy preguntando, partiendo de la base, cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, cuál es la reacción que va a ocurrir, quién reacciona con quién y qué tipo de producto es el que se obtiene. ¿Quién reacciona con quién? Fierro 2 con aluminio 3, fierro 2 con aluminio, fierro 2 con fierro. ¿Quién reacciona con quién? ¿El hierro se reduce? Ya, claro, pero el hierro se reduce, pero ¿quién lo reduce? Fierro 2 con aluminio.
Fierro 2 con aluminio. ¿Y qué resulta de esto? Aluminio 3 más fierro. Ya, esa es la reacción que ocurre. El fierro, aquí lo tienen, el fierro 2 es capaz de oxidar el aluminio a aluminio 3. Ahí está, el fierro 2 oxida el aluminio a aluminio 3. Y el aluminio, que es un reductor, reduce el fierro 2 a fierro 0. Aluminio reduce fierro 2 a fierro 0. Correcto, está bien lo que propone acá. Recuerden ustedes que el cátodo es aquel que tiene mayor potencial, por lo tanto, este es más oxidante, fierro 2, y este aluminio es el más reductor. ¿Ya? Entonces, más oxidante el fierro 2, más reductor aluminio 0. ¿Ok? Si ustedes tuviesen que hacer representarlo aquí en una tabla, ¿no es cierto? Así de esta manera. Aquí sería, en esta esquina, en la esquina izquierda superior, estaría el más oxidante. Y en la esquina derecha inferior estaría el más reductor. Si se acuerdan de eso, tienen harto ganado. ¿Ok? Esto siempre y cuando, esta tabla siempre y cuando la tabla general, la grande, ¿no es cierto?, esté ordenada en el sentido de, para acá, el más oxidante. ¿Ya? Tiene que estar ordenada en ese término. O sea, aquí el más positivo, aquí el valor más positivo y aquí el valor más negativo. Y para acá, entonces, en sentido inverso, tienen el reductor. ¿Ya? ¿Les queda claro ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Por lo menos a una persona le quedó claro. Ya veamos lo que ocurre aquí ahora. Esto está balanceado, esta reacción está balanceada. Tenemos un fierro al lado izquierdo, un fierro al lado derecho, un aluminio al lado izquierdo, un aluminio al lado derecho. Perfecto, estamos bien. Sigamos entonces. Las cargas. Ah, buena idea. Bien, Josefa. Fuiste tú, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué hay que hacer con las cargas? Igualarlas. Ok, pero ¿cómo las igualamos? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? La manera más simple es lo que hemos estado viendo, es escribir las semireacciones. Tal como ellas están escritas aquí arriba, las escribimos separadas. Ya entonces ponemos fierro 2, fierro 0. Esta es una semireacción. Y la otra, aluminio, aluminio 3. Ahí tenemos las dos semireacciones escritas. ¿Ya? ¿Qué falta por agregar para cada una? Electrones. ¿Cuántos y a qué lado? 2 en los productos de fierro. 2 electrones en los productos. No, al otro lado, perdón. Para que se igualen. Entonces tendría que ser al lado de acá 2 electrones. Ya, ahí está mejor. ¿Y el aluminio?
Ahora sí en los productos. Ok, ¿cuántos? 3. 3. Bien. ¿Qué problema tenemos ahora? Que no están iguales los electrones. Para Ya, ¿cómo se poder resuelve? multiplicando el fierro por la de fierro por 3 y la de aluminio por 2. Ok, bien. Entonces, esta se multiplica por 3 y este se multiplica por 2. Entonces vamos a tener 6 electrones más 3 fierro 2, que resultan en 3 fierros elemental. Y por acá tenemos 2 aluminio elementales para dar 2 aluminio 3 más 6 electrones. Ahí está bien. Se eliminan los electrones y el resultado de esto, aquí estoy al fondo de la pantalla, no me deja escribir más abajo, pero voy a escribir a la derecha, sería 2 aluminio más 3 fierro 2. Esto resulta en 2 aluminio 3 y 3 fierro 0. Ya, ¿es correcto esto? Esto tenemos que compararlo con lo que describimos aquí arriba. Tiene que ser lo mismo. ¿Ya? El aluminio es capaz de reducir el fierro 2 a fierro 0, correcto. Y el fierro 2 es capaz de oxidar el aluminio a aluminio 3, está bien. Esto de aquí es lo mismo que lo que tenemos ahí arriba. ¿Sí o no? Sí. Pero allá abajo, acá lo tenemos debidamente balanceado. Tenemos 2 aluminios al lado izquierdo, 2 al lado derecho, 3 fierros a la izquierda, 3 fierros a la derecha. En el lado derecho tenemos 6 cargas positivas y en el lado izquierdo tenemos 6 cargas positivas. Así que, bien. Ya esto lo voy a reescribir en la otra, porque tenemos que todavía calcular el potencial, si tenemos que llegar al resultado. Entonces será, a ver si me ayudan, 2 aluminio más 3 fierro 2, ¿verdad? El aluminio reduce, el fierro oxida. Ya. Ok, ahí estamos. Lo que nos piden ahora es calcular el potencial de la celda, pero para eso necesitamos recordar cuáles son los valores de las concentraciones. Ahí está, 0,025 para el aluminio y 0,5 para el fierro. 0,025 para el aluminio y 0,5 para el fierro. Entonces, este es 0,5 y este es 0,025. Y escribimos ahora lo que nos piden. ¿Ya? Recuerden que la pregunta aquí, hace rato allá, fue calcule el potencial de celda. Potencial de celda. ¿Ok? Potencial de celda. Entonces, potencial de celda será igual al potencial estándar de celda menos 0,0592 partido por n logaritmo de aluminio, la concentración de aluminio al cuadrado, la de fierro no se escribe porque este es metálico, ¿ya? No es que sea 1, les insisto en ese punto, no es que sea 1, no se considera porque es constante, no cambia. Dividido por la concentración de el ion fierro al cubo. ¿Ya? Y ahora entonces viene el reemplazo. Esta parte de aquí tienen que asegurarse que corresponda con la ecuación, ¿no es cierto? Que el aluminio va al cuadrado, que el fierro 2 va al cubo, y ahora reemplazamos estos valores. ¿Se acuerdan cuánto es E0? $1,22. Menos 0,0
0,0592. ¿Se acuerdan cuánto es el número de moles de electrones? Seis. Esta parte, correcto, pero esta parte de aquí a veces causa confusión, porque resulta que para un caso es 2 y para el otro caso es 3. Esto se resuelve con el balance que se hace acá, igualando la cantidad de electrones. Y este es el que vale, ya cuando se iguala la cantidad de electrones. Por lo tanto, los moles de electrones que se intercambiaron fueron 6. Y ahora reemplazamos los valores. Para el aluminio es 0,025 al cuadrado. Y para el fierro es 0,50 al cubo. ¿Ya? Aquí, sobre gusto, no hay nada escrito. Hay algunos que les gusta calcular primero esto y después, en fin, pero háganlo ustedes y veamos cómo se va resolviendo esto de a poco. Profe, pero matemáticamente no debería resolverse el logaritmo primero, ¿o no? Puedes hacerlo como a 0,0592 partido por 6, hacer esa división, logaritmo de hacer la otra operación, calcular el logaritmo y multiplicarlo por el resultado anterior. Formas hay miles, pero el resultado es uno solo. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que 0,025 al cuadrado dividido por 0,5 al cubo, esto va a dar un valor. A este valor le calculas el logaritmo, lo multiplicas por 0,0592 y lo divides por 6, o al revés, lo divides por 6, lo multiplicas y después restas todo eso. Ahora, yo estoy usando una calculadora que no es la mía, pero en la calculadora, si fuera mía la calculadora, yo haría 1,22 menos, tal cual como está aquí, tal como está descrito, 1,22 menos 0,0592 partido por 6, logaritmo de eso al cuadrado, dividido por esto al cubo, y me sale el valor que corresponde. Pero eso depende de cada uno nomás, y total, maneras hay varias de cómo poder resolver esto. Aportar compresando, no me acuerdo qué era lo que había hecho. Dividido. Ya, aquí, haciéndolo por partes, esto es 0,0592 partido por 6. Esta parte de aquí me sale 5 por 10 elevado a menos 3. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Le sale algo parecido a eso? Profe, a mí me queda como suma. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí, sí.
Tienes razón, sí, gracias. Profe, ¿no sería 1,24? Gracias. No es mi día. No es mi día. Muchas gracias. Ya, ahí sí, 1,24. ¿Correcto? ¿Están todos de acuerdo, no? Lo que les dije delante, cada vez que tengan aquí un valor negativo, esto de aquí se va a transformar en suma. Y yo al usar, no estoy usando mi calculadora, pero no es excusa para no haberme dado cuenta de esto. Me equivoqué. Hoy no es mi día, definitivamente. Ya, el otro ejercicio que vamos a hacer, o por último dejarlo planteado, es el siguiente. ¿Se entendió este o no? Sí, profe. Sí, ya. Ya vamos a hacer otro. Este ejercicio es diferente. Bastante, notoriamente distinto. Ustedes se van a dar cuenta. Dice, se arma una celda voltaica. En condiciones estándares. Para la semicelda de cobre. Esto ya nos está diciendo algo, que hay una semicelda que sí y la otra que no. Para una semicelda de cobre. La semicelda de hidrógeno tiene una presión de una atmósfera. Punto. El valor del potencial o el valor el valor del potencial de la celda, el valor del potencial de la celda es 0,490 volts. Calcule la concentración de hidrógeno y el pH de la solución.
¿Ya? Ok, esto de aquí, como ven, el planteamiento es diferente a lo que hemos visto hasta ahora, y lo que nos piden también es bastante diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Claramente aquí tenemos una situación que involucra cobre de cobre 2 a cobre 0, y la otra semicelda es la semicelda de hidrógeno, que no es la estándar, porque lo que nos dicen es que si bien la presión es una atmósfera, a renglón seguido nos dicen que el valor del potencial de celda es 0,49, o sea, lo que nos están diciendo es que algo es distinto. Algo anda distinto, porque si no sería el valor del potencial del cobre, ¿ya? Así que algo anda diferente para que el valor sea no sea el que corresponde, que es simplemente la diferencia entre cobre e hidrógeno. ¿Cómo sabemos esto? Porque tenemos que escribir, estas son dos semireacciones. Una es la semireacción de cobre, .337, y la otra es la semireacción del hidrógeno, que como sabemos siempre debe escribirse en la forma de reducción, y este valor por convención es 0, se le asignó el valor 0, ¿ya? Y dado que este valor es 0,49, claramente el potencial, lo que falta acá es la concentración de hidrógeno, que no es 1, porque si fuese 1, entonces este valor sería 0,337. Así que, dado que no es 1, esta concentración es la que hay que buscar. Dice, calcule la concentración de hidrógeno y el pH de la solución. Ya, lo vamos a dejar para la tarde, ¿les parece? Vale, profe. Ya. Ok, nos vemos en un rato más, a las 15:50. ¿Sí? Una consulta, ¿subir el PDF que estaba pasando en la clase? ¿Este? Sí, Sí, yo creo que lo voy a publicar en la tarde todos juntos. ¿O tú lo quieres ahora de inmediato? No, profe, cuando esté bueno. Sí, es que me es más cómodo en la tarde porque demora re harto en ¿cómo se llama? En grabar todo esto, no es instantáneo. Vale, profe. ¿Mm?